Y hoy nos toca sumergirnos en un mar de colores, pero con 4 veleros. Un zapato, un control remoto, un parlante y una guitarrita. Y de acuerdo, tal vez notas algún desprecio por la guitarrita, pero es que no es mía. Bueno, ya te contaré, vamos con el zapato. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué clase de terraplanismo podal es este? Exactamente, uno que me da una idea. Porque donde una mente plana ve un diseño absolutamente soso, el artista ve un lienzo en blanco, un mundo, un universo de posibilidades. Imagino que ya captaste que esto va de hidroimpresión, así que vamos al detalle. ¿Qué estoy haciendo ahora? Preparando este zapato para que mantenga su identidad. Como viste, protegí el logo de la marca y también ciertas áreas que no quiero pintar, la suela, etc. Ahora presta atención. Esto que se llama Primer Spray es para crear la base que nos va a permitir pintar. No cometas el error de pensar que porque era blanco iba a ser adecuado para pintar, porque no se trata solamente de eso. Se trata también de adherencia. Esto en español, ¿cómo se llama? Siempre lo olvido. Imprimación, creo. Aunque imprimación siempre me suena a algún tipo de actividad ilícita con una prima. No dije la prima de quién, no dije la prima de quién. Ok, atención, al sumergir, una vez que viste que se mezcló, lo importante ahora es separar esa pintura para que cuando extraigas este zapato, que sí, es de ese personaje de Star Wars, claro que sí, para que cuando lo extraigas quede bien, observas, ¿no? Así como está ese. Son los zapatos de... Exacto, Darth Maul. ¿Cómo que qué? Dije Darth Maul. Darth Maul. ¿Prefieres? Sí, yo sé que ya estamos con el control remoto, el mando de la PlayStation, pero volvamos al caso. Darth Maul. ¿Por qué? ¿Querías? Yo quería los de Darth Vader. ¿Cómo? ¿Negros? ¿Negros? En fin, que hay gente sin estilo. Bien, preparación. Primero viste que fue con alcohol. ¿Por qué? Para eliminar grasa del exterior. Porque una superficie plástica lisa no va a funcionar igual que una de cuero. Después, ya lo viste, imprimación. No, elimina ese pensamiento. ¿Tú sabes de qué pensamiento hablo? Bueno, muy mal por tu capacidad de retención, porque lo dije hace 30 segundos. Ahora, por tu pureza espiritual, muy bien, eliminado. Y concluida la primera parte del segundo proyecto, que como viste es selectivo. No se trata de pintar todo. No, equilibrio. Es una de las bases principales de ingeniería cromática tal cual como me la enseñaron en la Universidad Interamericana de Bayamón. Bayamón, Puerto Rico. Te la recomiendo, es de lo mejor que hay en ingeniería cromática. Especialidad, hidroimpresión. Sé que no te sorprende que de las mejores carreras de ingeniería cromática, con sumergimiento en agua, se den en una isla. Es obvio, ¿no? Es obvio, la naturaleza obra de forma precisa. Y ahora el contenido de mi cajita de joyería, que cuando la abro suena a Slipknot. Ya viste las joyas, vamos a seguir con el proyecto. Joyas poco tiempo, no quiero nadie con malas ideas. No te voy a dar mi dirección. Sí te revelaré que de esta cajita de música que estamos decorando ahora, sí, la JBL, sale una bailarina dando vueltitas al ritmo de Slipknot. Sí, lo sé, soy un romántico. Atención a los detalles nuevamente. Sí, esta especie de cinta adhesiva de pintor o como la llamen en tu ubicación geográfica es para proteger la marca y no solo para eso, sino para mantener también ese equilibrio estético del diseño industrial versus la imprimación artística. Sí, no apliqué bien la palabra imprimación en este caso, pero se llama licencia literaria. Como ves, este es un compendio de proyectos y quizá ya viste la particularidad de este. No sé, pero ¿sabes cuál es? Atención, aparte de mantener los botones y la marca libre, también tenemos que librar, ¿sabes qué? El sonido. Eso, perforando uno por uno, Daniel San. No, ya no lo hacemos poniendo cera, quitando cera, lo hacemos ahora perforando agujeritos de parlante. Sí, con los colores de Cobra Kai. No sé, no veo a Miyagi-Do entrenando con Slipknot, pero a Cobra Kai sí. Y ahora proyecto número 4, sí, la guitarrita. Y no tengo nada contra la guitarrita, pero sí contra un guitarrista presunto. Cree él que conozco que lo único que toca es vamos a la playa para librártela o algo así. Pero en fin, la guitarra no tiene la culpa, así que será tratada con cuidado. Esta es una Stag, es una marca de Bélgica, una marca belga.
¿Qué es lo que yo digo cada vez que el de la guitarrita toca? No voy a repetirlo. Sé que tal vez tengas muchas preguntas sobre este proceso de hidroimpresión, pero lo que viste es que usamos materiales diferentes para cada uno de los 4 proyectos y hay ciertas variaciones de técnica en cada uno de ellos. En este en particular, tenemos una guitarra con su cuerpo de madera y necesitamos la superficie lisa, así que es importante. Pero algo que tienen en común todos es la imprimación con el primer, que no aquella imprimación. Bueno, está bien, si te hace feliz aquella imprimación, pero con el primer, con ese spray blanco que le da una base donde se asienta bien la pintura. Y no necesariamente siempre blanco, pero esa base tiende a ser blanca, ligeramente grisácea, para que el color, cuando lo coloques encima, mantenga su presencia y su brillo y se adhiera correctamente. Y con esto cierro los 4 proyectos que presenté para mi graduación como ingeniero cromático en la Universidad Interamericana de Bayamón. A este lo llamé la guitarra del White Walker y ahora la toca Arya Stark. Y para cerrar, solo diré que eso es un si bemol power chord. O no, un la sostenido, perdón. No, un si bemol, no un la sostenido.